Muy buen día para todos, bienvenidos a la gran feria de capacitación virtual SODIMAC. Yo soy Sonia Serrano, soy la especificadora de proyectos de Arauco en Colombia y hoy venimos a contarles un poco sobre las cifras de la construcción en nuestro país y las nuevas tendencias de mobiliario durante 2021. Para poder entrar en materia de hablar de lo que ha ido ocurriendo, tenemos que primero remontarnos al año 2020, que fue un año que nos llevó a una nueva realidad, claramente enmarcado por la pandemia, una situación que principalmente nos obligó a resguardarnos en espacios interiores, por lo que la casa, como tal, se convirtió en nuestro principal refugio. Este cambio, este resguardo que nos tocó hacer, nos llevó a generar afectaciones o cambios precisamente en nuestros hábitos y comportamientos. Estas modificaciones fueron aceleradores de tendencias de cosas que ya venían ocurriendo en nuestro diario vivir. Por un lado está el home office, el teletrabajo, ¿sí? Prácticamente el tema de las reuniones, de la ejecución de nuestras labores, de nuestro trabajo, se enfocó en nuestro hogar. Entonces todos migramos precisamente a hacer este tipo de actividades de teletrabajo en nuestros propios hogares. Actualmente es una tendencia que se ha seguido marcando y que en encuestas realizadas a nivel Colombia demuestran que el 80% de los colombianos están interesados en continuar trabajando en esta modalidad. Por otro lado está la interacción virtual, ¿sí? Es el desarrollo de otras actividades no solo laborales sino también sociales o de intención, por ejemplo, de compra, que se han venido acentuando a través de páginas web, comercios electrónicos. Actualmente, o lo que se veía en cifras del 2020, era que semanalmente el comercio electrónico en Colombia estaba incrementando un 11%, ¿sí? Y que para 2021 se estimaba un crecimiento del 16%. Otra de las cosas bien importantes que se reforzaron durante este tiempo fue el cuidado personal. Las decisiones de las personas empezaron a tomar otro rumbo, ¿ya? Al tener mucho más tiempo y dejar de enfocarnos en otro tipo de actividades, nuestro cuidado y nuestro bienestar tomó mucho más relevancia. Por ende, es que vemos toda esta tendencia de ejercitarnos de manera virtual y desarrollar otro tipo de actividades que nos generen beneficios y satisfacción personal. Es decir, que todo lo anterior generó nuevas actividades que desplazaron la interacción al exterior. Entonces, migramos muchas de las cosas que hacíamos de manera interna, ¿cierto? Compartiendo con familiares o amigos, pero desde una distancia, desde una lejanía que nos permitió obviamente todo este mundo electrónico pues llevar a cabo. Pero sobre todo, adicional a lo anterior, lo que resume todo este cambio de comportamientos y hábitos es que se generó un incentivo en procesos de adaptación que tuvimos que apropiar y cambios en nuestras prioridades. La adaptación, que era lo que estábamos hablando, ocurrió porque claramente estábamos sumergidos en una incertidumbre social, incertidumbre emocional y económica por todo lo que estaba ocasionando la pandemia o que todavía sigue ocasionando. Por lo anterior, nuestro espacio personal se volvió más relevante y su configuración interna influyó en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. ¿Y cómo se dio precisamente entonces este cambio de decisiones y sobre todo este cambio de prioridades? Principalmente las personas cambiaron hábitos de consumo que estuvieron afectados de manera directa por el impacto en los ingresos familiares. Todos sabemos que hubo un incremento en el desempleo, que adicional a eso pues hubo reducción posible del salario. Entonces, en unas encuestas que realizaban también a nivel Colombia, se manifiesta que el 71% de colombianos, digamos que notificaron haber tenido una disminución en sus ingresos. Por otro lado, están las restricciones interpuestas por los gobiernos, que tuvimos que adecuarnos a que había unas cuarentenas estrictas, a que no podríamos ir ya a eventos o situaciones en donde hubieran aglomeraciones y otro tipo de protocolos de bioseguridad para resguardarnos y para garantizar nuestra salud y nuestra seguridad. Pero todo lo anterior, ¿cómo modificó precisamente esas motivaciones de la compra? O sea, ¿qué motivó o qué motiva ahora el consumo de las personas? Pues lo primero es el nuevo lugar donde transcurrió la vida de todos nosotros, es decir, nuestro hogar.
en donde por supuesto se priorizaron los gastos que tenían que ver con la casa sobre aquellos que ocurren fuera pues, de ella. Las restricciones sobre todo limitaron la disposición de las personas para gastar en lujos o en entretenimiento. Siendo así, y entendiendo todos estos cambios a los que nos enfrentamos, ¿qué impacto generó toda esta nueva realidad en nuestro sector, en el sector de la construcción? Bueno, algo bien interesante es que el 2020 fue uno de los años con más venta de vivienda en Colombia. Las ventas a nivel general y nacional crecieron un 8% en unidades, discriminándose así. BIS creció un 11% y no BIS apenas creció un 0.3%. Sin embargo, a pesar de todo este panorama positivo en cuanto a la venta y que seguramente lo vamos a ver reflejado en un futuro en la demanda hacia nuestro sector, hay otros indicadores que también son bien importantes y a los que tenemos que hacerle seguimiento. Aparte de las ventas, existen los lanzamientos de nuevos proyectos e iniciaciones de las obras. ¿Sí? En este caso, para 2020 los lanzamientos disminuyeron un 15% y las iniciaciones cayeron un 29%. A pesar de lo anterior, nos hacemos la pregunta del por qué de manera tan curiosa la gente sigue comprando vivienda o compró vivienda durante un año en donde la incertidumbre económica, emocional y social era tan grande. Los estimados en algún momento del año apuntaban a que la vivienda iba a poder caer hasta un 30% la compra de vivienda, y no ocurrió, al contrario, creció. Por un lado está la parte de los subsidios que emitió el gobierno, particularmente en Colombia, que fueron alrededor de 200.000, enfocados una parte en BIS, también otros subsidios enfocados en el segmento no BIS, que obviamente incentivó la compra en segmentos donde se genera también mucha demanda, que es el 3 y el 4, demanda para insumos de construcción, que lo vamos a ver reflejado obviamente en un tiempo hacia adelante. Por otro lado está la percepción de la vivienda como el activo más importante, o sea, en lo que nosotros debemos invertir porque es nuestro espacio personal. Las ventas de productos para remodelación de vivienda aumentaron un 74%. Esta cifra, apalancada por una campaña que llevó a cabo el gobierno nacional a finales del 2020, que se llamaba Madrúguele a diciembre y Compre lo nuestro, en donde se sumaron también otras organizaciones que hacen fabricación de acabados arquitectónicos con el hashtag regalos para mi casa, y que incentivó precisamente la inversión de la gente en cosas para adecuar mejor su espacio, su propio hogar. Por otro lado también aumentaron las cifras de venta de casas en todo nuestro país, se triplicaron prácticamente, por ejemplo en ciudades como Bogotá. La gente empezó a salir a comprar más vivienda en sitios aledaños o en municipios cercanos a la ciudad. Otra de las tendencias también que se han venido reforzando durante el tiempo son los lanzamientos de proyectos de apartamentos en estratos medio y alto, pero con áreas reducidas, entre 29 y 35 metros cuadrados, que claramente apuntan a nuevos perfiles de compradores, pero que responden precisamente a esas nuevas tendencias y búsquedas del mercado. ¿Y cómo va el 2021? En general, las ventas en el año han sido muy positivas. Ya se alcanzaron 211.420 unidades, que representan un valor de 41.3 billones de pesos. Sin embargo, para el mes de mayo, en el que tuvimos una coyuntura económica y social, el paro nacional, los diversos indicadores con los que se mide nuestro sector se vieron afectados. En el caso, por ejemplo, de las iniciaciones, se cayó un 41% con respecto al promedio de todo el año, y los lanzamientos cayeron un 26% también con respecto al promedio de todo el año. Acá hay un indicador bien importante que tenemos que comprender nosotros y hacerle mucho seguimiento, y es a las iniciaciones, ¿sí? A las iniciaciones de las obras, a que se activen, porque este indicador es el que refleja la actividad real económica, es el que nos muestra la generación de empleo y la demanda que se está generando de insumos de la construcción. Otro dato bien importante es que se estimaba una programación de inicios de obra, se hizo un estimado de programación de inicios de obra a finales de 2020, y a este momento se ha ejecutado en un 52%.
Ya habiendo conocido un poco de las cifras en cuanto a los números de lo que ocurrió en nuestro sector, tenemos también que entender cómo esto sigue afectando precisamente los espacios, ¿no? Esta nueva reconfiguración del ambiente, estas nuevas necesidades, ¿cómo nos afectan en la parte del interiorismo? Lo primero es que se enmarca en una dinámica de cambio y de flexibilidad. Esos son los dos conceptos principales que nos ha traído este año y medio que ha transcurrido. Por un lado, la pandemia, que nos lanza dos conceptos importantes. Uno, el de adecuarnos, y el otro, el de migrar. Cuando decimos adecuarnos, es porque muchos de nosotros en el mismo espacio donde ya convivíamos tuvimos que jugar con él para poder realizar todas estas actividades y responderlas de la manera más óptima posible. Pero también tenemos a quienes, por ejemplo, decidieron moverse, migrar, hacer otro tipo de inversión, ¿sí? Ejemplos de esto, pues primero, por un lado, el tema de la migración es básicamente ese aumento, por ejemplo, de compra de casas, de espacios mucho más grandes, que no necesariamente están dentro de la ciudad. ¿Y es por qué? Porque al tener un teletrabajo, pues la gente vio la oportunidad de poder mover sus actividades a lugares más lejanos, en donde el espacio pudiera responder a todas esas nuevas necesidades que su familia tiene. Entonces ya no necesitamos estar dentro de la ciudad. Por otro lado, está también importante, que nos deja esta dinámica de cambio de flexibilidad, es la estructura familiar, que también responde a estas tendencias que hemos estado viendo. Para el 2005, Camacol nos comentaba que las familias en Colombia tenían 3.9 integrantes por hogar, pero para el 2018 ya habíamos bajado a 3.1 personas por hogar. Y de hecho, hubo también un incremento en los hogares unipersonales. Cuando en el 2005 estábamos hablando que eran un 11%, para 2018, en el último censo, ya estamos hablando del 18.6%. Entonces, claramente esta búsqueda de estos dos objetivos, primero estamos viendo hogares mucho más pequeños que seguramente necesitan o tienen necesidades de espacios diferentes a unas familias de pronto más numerosas. Responden a esas dos necesidades que nos dejó la situación actual, la pandemia. Pero ambas, aunque en una nos habla de, ok, podemos reducir el espacio, podemos optimizarlo, y otro, no, yo necesito buscar un lugar que me dé mucha más amplitud, indiscutiblemente hablan de la necesidad de fusionar en los espacios y en nuestro mobiliario, en todo lo que interactúa en él, la funcionalidad y la practicidad. Es por eso que a continuación les voy a contar una serie de tendencias, ¿sí?, que marcan precisamente esa búsqueda dentro de nuestros espacios. La primera de ellas son divisiones incluyentes. Estas divisiones dentro del lugar reflejan la necesidad de poder gestionar dentro de un mismo espacio varias actividades sin que esto perturbe la armonía que tienen los espacios, sobre todo lo que tiene que ver con el flujo de la comunicación y la sensación de amplitud. Es por eso que podemos ver aplicaciones como las que vemos en estas imágenes, en donde tenemos estructuras metálicas que son abiertas de cierta forma, pero que tienen apliques de madera o de vidrio, ¿sí?, que nos permiten jugar con la independencia de dos lugares sin necesidad de excluir uno del otro. Acá podemos jugar con materiales como el metal, como el latón, y con combinaciones, obviamente, y aplicaciones, como les decía, de madera, que son bien interesantes, digamos, que hacen un juego en una tendencia un poco más industrial, bien bonita. Por otro lado, en este tipo de divisiones incluyentes de las que estamos hablando, se ven otro tipo de, digamos que de diseños, ¿cierto? Por un lado están los parales de madera, que pueden ser completamente verticales, o como los que vemos en la foto de la derecha, que ya juegan con rompimientos visuales, ¿sí?, o sea, rectángulos, cuadrados, verticales, horizontales, que te dan un juego de diseño mucho más interesante. O la mezcla de materiales, como estábamos hablando ahorita, y juegos en los que puedes tener un área que completamente te permita la visual de la otra habitación, pero adicional haces otros apliques que de pronto rompan un poco con eso y le den mayor independencia, como lo vemos en la foto de la mitad. Otra de las tipologías que podemos ver de aplicaciones para esta tendencia son las divisiones en biombo
o que tienen la oportunidad de ser abatibles, ¿sí? Como las que vemos aquí. Como se han dado cuenta, siempre han tenido un cierto nivel de transparencia, ¿cierto? Entonces, es precisamente porque esa migración de actividades en el que tenemos que hacer ejercicio en la casa, en el que teníamos que trabajar, en el que teníamos que convivir con nuestros hijos o con nosotros mismos, pues deben permitirnos de todas maneras mantener esa comunicación. Entonces acá podemos ver ese ejemplo, como estos parales de madera o estos biombos en malla nos permiten generar una visual a través del espacio, pero adicional a eso, jugar con ellos para abrir completamente el espacio o darle un cierre si así lo requiere la necesidad. Otro de las tendencias bien importantes que claramente han seguido tomando fuerza, hablábamos hace unos momentos de cómo precisamente estos lugares, estos espacios o nuevos proyectos que se están lanzando con áreas mucho más reducidas, para específicamente, por ejemplo, hogares unipersonales, o porque hay personas que buscan invertir precisamente en estos sitios para facilitar arriendos tipo Airbnb, tipo Zapata Suites y todo esto, pues también obviamente necesitan que el mobiliario que está dentro de él responda a esa optimización del lugar. Básicamente el mobiliario funcional es una tendencia en carpintería que ha venido tomando mucha fuerza ya hace varios años, y lo que busca es la necesidad de crear un espacio versátil que nos permita optimizar de la mejor manera posible nuestro lugar, ¿cierto? Hay diferentes empresas en Colombia que ya le están apostando a esto, al desarrollo de este tipo de carpintería, y pues hemos podido ver cómo a través de su trabajo y lo que ellos mismos declaran, que este tipo de desarrollos de carpintería pueden incluso optimizar un espacio en 4 metros cuadrados. O sea, le puedes estar dando un mayor lugar a tu cliente, a tu arrendatario, ¿sí? A ti mismo. O sea, aquí vemos varios ejemplos. Por un lado es el juego de alturas, como lo vemos en la parte de la foto izquierda superior, en donde en un mismo lugar pues tenemos digamos que unos cajones, una cajonera inferior, la escalera misma es una cajonera, y en un nivel más alto tenemos ubicada la cama. Por otro lado están precisamente las camas abatibles. La cama es uno de los elementos tal vez que más ocupa espacio en un apartamento. Entonces aquí podemos jugar con el espacio, y es que abatiendo la cama, o sea, guardándola, ese espacio privado de noche se puede convertir en un espacio social de uso diurno para durante el día. Otro de los ejemplos que vemos aquí es, por ejemplo, esa cama que nos permite girarla y volverla a un espacio de trabajo, un escritorio. Eso mismo ocurre en la foto de la izquierda, en donde precisamente la cama se puede arrastrar, se puede esconder, y ya nos da o una sala, un living para estar con amigos, conversar, o también un espacio de trabajo, o la mezcla de los mismos, como vemos en la foto, en las otras dos fotos que estamos viendo en la presentación. Otra de las tendencias importantes durante este tiempo es precisamente los espacios de bienestar. Es el desarrollo de actividades que empezaron a reforzar hobbies, exploración de nuevos gustos o pasiones, en donde nosotros empezamos a invertir el tiempo de una manera diferente. Son necesidades reales que debemos responder, ¿sí? Y pues que evidentemente nos dejaron esas restricciones que tenía la pandemia para poderlas desarrollar en otro lugar, como es el ejemplo del ejercicio. Los gimnasios se cerraron completamente, entonces las personas tuvieron que ver cómo resolver ese lugar, ¿no? Cómo darle ese espacio en su casa. De hecho, empezamos ya a ver que muchos de estos gimnasios e empresas empezaron a lanzar productos virtuales. Eso también hizo que más personas se unieran, porque pues se les facilitaba tener este tiempo, ya no tenían que desplazarse a hacerlo. Entonces ya tú necesitas es que tu lugar te ayude a mantener eso. Entonces acá vemos varios ejemplos. En la foto de la izquierda vemos cómo con aplicas de madera, estanterías muy reducidas, esta persona pudo optimizar y guardar las pesas y diferentes implementos que utiliza para ejercitarse, ¿sí? En la foto superior derecha vemos lo mismo, o sea, vemos cómo aplicaciones de diseño también nos permiten generar que las personas puedan realizar este tipo de actividades. En la parte inferior vemos un ejemplo de una empresa italiana que se llama Scavolini, que ya sugiere utilizar otros espacios de la casa, como por ejemplo los baños,
para que se adecúen y nos permitan hacer este tipo de actividades de bienestar. Algo también bien importante que se desarrolló, en el que precisamente se reflejan esa necesidad de nuevas actividades, son lugares como los balcones en las viviendas. Estos espacios adicionales en donde la gente que estaba resguardada, que estaba protegida, podía tener ese contacto con el exterior, ¿sí? Nos permitieron hacer aplicaciones diferentes. Por un lado, como vemos en la foto de la izquierda, por ejemplo, adecuaciones para que tú tengas tu propio barbecue, puedas hacer actividades de cocina y que no necesariamente tengas que estar encerrado, sino también puedas tener un espacio al aire libre. O también, por ejemplo, el desarrollo de jardinerías internas, de siembra dentro de la propia casa, de diferentes especias y todo para cocinar, ¿sí? Entonces eso te permite tener actividades adicionales que favorecen tu bienestar, te hacen sentir que estás invirtiendo tiempo en cosas distintas y en productos que tú mismo fabricas. Entonces es algo bien importante. La última tendencia que también ha tomado fuerza y que evidentemente la vemos de una manera representativa en Colombia, pues porque digamos que ha tenido como dos aperturas, es el coliving. El coliving es una forma de vivienda donde los residentes buscan compartir un espacio a través de un conjunto de intereses y valores comunes. Esta tendencia principalmente viene de centros ya hiperurbanizados que han adoptado una economía colaborativa, ¿sí? como un estilo de vida. Esto surge de las residencias estudiantiles, en donde muchachos que están fuera de las ciudades necesitan venir a las grandes urbes a profesionalizarse, pero venir solos, meterse en un solo sitio y pagar un arriendo, comprarlo, ok, se vuelve muy costoso. Entonces surgen este tipo de proyectos en donde prácticamente la persona tiene un lugar, un espacio que por lo general lo comparte con otras personas, no necesariamente amigos o conocidos, los comparte en un mismo sitio, y que pues pueden desarrollar actividades que por su actividad general o por su edad, todo esto, tienen en común, ¿sí? Entonces un estudiante que necesita venir acá a la ciudad alquila este tipo de viviendas y pues prácticamente que tiene todos los servicios ahí a su disposición. Adicional a eso, no solo en inversión como tal en el arriendo o tal vez la compra de este lugar, sino que en estos mismos proyectos lo que se busca desarrollar es que las zonas comunes, las áreas comunes toman un lugar bien importante, porque aquí desarrollan coworkings, desarrollan clubhouse, desarrollan otro tipo de amenities que hagan que obviamente la persona no necesite estar siempre en su espacio privado, sino que adicional pueda desarrollar otras actividades compartiendo con más gente que viven ahí y que son precisamente una zona común. En Colombia tenemos varios casos de proyectos de coliving. En Colombia tenemos varios proyectos de coliving. Algunos casos son, por ejemplo, Casa Nudo, que es un proyecto que se desarrolló enfocado al adulto mayor. Acá la idea es que esta persona puede arrendar un espacio en estas residencias. Básicamente el apartamento está amoblado y todas las zonas y áreas comunes están enfocadas para personas de la tercera edad, para adultos mayores, y que las personas que están ahí precisamente pues respondan también a ese mismo interés. CityU es uno de los primeros proyectos que se desarrollaron en Colombia también como residencias estudiantiles, que era pues digamos que el origen precisamente del coliving. Y están otros como LivingX, que también son residencias estudiantiles, pero que también, adicional a eso, le han apostado al desarrollo de proyectos que no necesariamente son para arriendo, son para inversión, pero son de estos proyectos reducidos que veníamos hablando, de áreas mucho más pequeñas y que buscan apuntarle a esos lugares, a esos hogares unipersonales, ¿sí? Digamos que en el coliving aquí podemos ver cómo se enmarca precisamente esta tendencia de lanzamiento de proyectos en BIM renovación, ¿sí? Proyectos tan exitosos como por ejemplo lo fue Living 127 de constructora Bolívar,
en donde pues era un proyecto para venta, ¿sí? Las personas podían comprar su área, son proyectos que se entregan sin acabados de áreas reducidas, pero que le apuestan precisamente a las áreas comunes como una inversión adicional, porque lo que buscan es que la parte privada sea mucho más reducida, pero que las personas puedan desarrollar todas esas actividades adicionales fuera de ese espacio privado y migren al espacio común. Como las áreas son más reducidas, por supuesto esto tiene unos beneficios en precio, en el caso de lo que es biorrenovación. Y por eso, pues obviamente es una tendencia que ha ido tomando muchísima fuerza. Bueno, pues estas fueron digamos que las cifras o nuestra intención o nuestra historia, la idea de contarles a ustedes qué ha venido pasando durante 2020, qué ha venido pasando durante 2021 y cómo obviamente estas dos cosas, o sea, cómo este comportamiento del sector ha afectado o ha impactado de manera directa sobre cómo nosotros estamos configurando los espacios. Entonces esperamos que la información que les hemos transmitido les dé nuevas ideas, inspiración y pautas obviamente para seguir desarrollando su trabajo día a día. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.